Teorema fundamental del cálculo. Nos indica que la derivación y la integración son operaciones inversas. Bueno, pues yo voy a hablar un poco sobre la regla de Barrow. La importancia de la regla de Barrow es doble. Por un lado, en un método que nos permite calcular una integral definida, basta con obtener una función tal que f de x es igual a f de x y luego calcularla en sus restricciones integrales. Por otro lado, representa la conexión entre el cálculo y la integral. Y adelante aquí vemos un ejemplo de la regla de Barrow. El teorema fundamental del cálculo es el teorema más importante alcanzando el nivel de uno de los mayores logros de la mente humana, antes de que se descubriera desde la época de Eudoxo y Arquímedes hasta la época de Galileo y Fermat. El problema de encontrar el área, el volumen y la longitud de una curva era muy difícil y solo un genio podía superar el desafío. Pero ahora, con el enfoque sistemático de Newton y Lebris para modelar el teorema fundamental, es posible resolver muchos problemas. Bueno, se puede decir que es importante porque nos provee una herramienta poderosa para evaluar integrales definidas. Su más profundo significado es que sirve de eslabón entre la derivación y la integración entre derivadas integrales. Este eslabón aparece claramente cuando lo escribimos. Este es el eslabón que muestra. Pues en pocas palabras, esta fórmula es muy importante para poder solucionar derivadas y integrales. Y es todo. Bueno, se puede calcular primero haciendo la integral definida, como normalmente, poniendo esto t a la 5 medios, luego utilizando fórmulas de integración y luego el resultado que nos quede, evaluarlo en los límites de integración y finalmente ese resultado derivarlo respecto a x. Ese sería el camino más largo para hacer esto, pero es válido hacerlo. Pero hay una forma mucho más rápida de llevar a cabo este cálculo, que es utilizar el teorema fundamental del cálculo, que es el que relaciona a las derivadas con las integrales. En este caso, el teorema fundamental del cálculo nos dice lo siguiente. La derivada respecto a x de la integral de a x de f de t por dt es igual simplemente a f de x. O sea que es igual a la misma función que está aquí, pero evaluada en la variable que nos dice aquí el límite superior de la integral. Eso es todo lo que hay que hacer. O sea, en otras palabras, una derivada con una integral se cancela, por así decirlo, y simplemente pues la función nos queda en términos de la variable que tenemos aquí en el límite superior. Porque noten que si nosotros hiciéramos esta integral, la integral de 0 a x de esta función, raíz de t quinta más 1, al hacer la integral tendríamos que sustituir el límite superior, el cual es x, y entonces nos va a quedar una función de x menos esta misma función evaluada en 0, lo cual es una constante. Entonces, al final obtenemos una función de x, por eso es que aquí el resultado nos queda como f de x. O sea, simplemente aquí, esto de aquí es lo que sería nuestra f de t, o sea, f de t es la raíz cuadrada de t quinta más 1, y de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, el resultado de esta integral va a ser f de x, o sea, esta misma función pero con la variable x. F de x va a ser raíz de x quinta más 1. Así que el resultado de esta integral simplemente es raíz cuadrada de x quinta más 1 y eso es todo. Igual ustedes pueden intentar realizar primero la integral definida, sustituir estos límites, luego derivar el resultado y van a ver que van a llegar exactamente a esto. Claro que con un camino mucho más largo, pero llegarán al mismo resultado. Bueno.